En todos los videos anteriores acerca del facto místico, me había acercado al fenómeno de una manera egocentrista, es decir, atendiendo al fenómeno desde la presencia o ausencia de este ego, preguntándome por qué tanto se lo suspende o se lo anula, si esta anulación es temporal, es decir, si es fugaz o no, y es desde luego necesario para poder llamar al hecho místico, para llamarlo de tal modo, que haya una suspensión del ego para que haya una experiencia inefable que solo puede sentirse y no explicarse, para que cuando luego adviene este ego haya una alteración de la persona o del sujeto. Ya de esto he hablado en los otros videos. Durante todo este tiempo me acosaba la aporía de cómo poder diferenciar al hecho místico de un trauma. Pero nunca llegaba a respuestas suficientes, o al menos respuestas, nunca hay respuestas suficientes, respuestas que me complacieran. Así que tuve que cambiar mi acercamiento o mi modo de mirar el fenómeno y ya no centrarlo solamente bajo la pregunta o para no centrarme en la pregunta de ¿hay ego o no hay ego en este momento, en este fenómeno? Sino que más bien me situé preguntándome por la procedencia. Y yo creo que aquí algo se me responde diferente. Ya lo explicaré. Lo místico puede entenderse como una dirección, como un deseo de ir hacia un lugar, mientras que lo traumático será algo indeseado, que supera al sujeto, que el sujeto siente como traumático y que le viene de fuera. Es decir, lo traumático proviene de afuera e impacta al sujeto, mientras que lo místico será el deseo del sujeto por ir hacia afuera. Ya explicaré. Lo traumático, pues, puede darse básicamente, y esto es muy simplista, pero no se trata de una gran explicación o de una explicación muy extensa. Lo traumático viene de fuera y puede darse básicamente en dos modos, muy rápidamente, y es o lo traumático que se da cuando se funda a lo humano como tal, cuando el niño nace y entonces alguien funge como el otro con mayúscula y le instala esa huella de la presencia de la ausencia, huella que queda como el lugar del otro con mayúscula, que sería, digamos, la teoría de la primera satisfacción en el libro de la interpretación de los sueños de Freud. Es el otro cuando funda estragando, cuando humaniza ingresando en la moción del lenguaje, cuando instala la huella del significante presente, que será la presencia de la ausencia, cuando instala este lugar del otro con mayúscula. Esta sería la primera, es el estrago que hominiza al animal humano que está esperando ser hominizado, cuando se lo acoge, fundándolo en el lenguaje e ingresándolo en el deseo y sacándolo de los instintos. Este sería el primer modo, es algo que viene de fuera, que el niño no esperaba, que siente como superior a él, como avasallante, o avasallante no, aunque sí avasalla, pues somos vasallos del lenguaje, pero que siente como superior, como algo que lo supera, y que no podía esperar porque el niño todavía no era alguien en términos de lo humano. Sí, tiene todos los genes, es un animal humano, pero bueno, en mi teoría y en la teoría psicoanalítica, lo humano solamente acaba de establecerse cuando se incluye a alguien en el lenguaje. Lo otro era previo, que es lo que yo creo que Manuel Martín Serrano diferenciaba entre hominización y humanización. Entonces yo lo mencioné mal al principio. Manuel Martín Serrano hablaba de que la hominización es todo aquello que por naturaleza y por especie tenemos cuando al nacer somos miembros de la especie humana.
Pero hay algo que falta y es algo que tiene que dar el sujeto que ya está en la cultura, que es el que acoge, que es el que ingresa, que es el acto de humanización. O sea, que no basta la hominización para hablar de humanos. El ingreso, que es un estrago, que es una herida, que proviene del otro con mayúscula, alguien que funge como otro con mayúscula, instalando al niño en el lenguaje y en el deseo, eso es la humanización, eso es un trauma, eso es un estrago. Luego vienen otros traumas, que son los traumas de los otros con minúscula, de los congéneres, cuando acontece la violencia, cuando acontece lo sexual, cuando acontece la muerte de alguien más. Ya habiendo un sujeto, ese sujeto se impacta por las experiencias de los otros y lo asume o lo siente como superador y como traumático. Lo traumático es algo que el sujeto no puede solucionar, que no puede comprender, que no puede subsanar, que no puede curar con las palabras y con el sentido. Son experiencias límite. Entonces hay dos grandes concepciones de trauma inicialmente. El trauma que viene del otro con mayúscula, que de la hominización humaniza, y ya siendo humano, el segundo tipo de trauma es el trauma que se establece en la relación intrínseca e inevitable con los otros. La violencia, la defraudación de pronto, lo sexual y la muerte. Es decir, el trauma viene de fuera, no se lo espera y es indeseado y además se siente como algo que supera al sujeto. El trauma proviene de fuera, proviene ya del otro con mayúscula o ya de los otros con minúscula. Por otro lado, lo místico es lo deseado, bueno, no lo deseado porque a veces lo místico acontece sin el deseo, pero lo místico puede ser no lo que viene de fuera y supera al sujeto, sino el sujeto que quiere ir hacia afuera, que quiere salir de sí y buscar al otro con mayúscula y lo encuentra. El místico va hacia el otro con mayúscula y lo encuentra. Sale del lenguaje, sale de lo imaginario a veces, o llega hasta los límites de lo imaginario y se encuentra de frente con el otro con mayúscula. Mientras que el trauma proviene de fuera y desarma, lo místico es salir hacia afuera y quedar desarmado, el ego queda desarmado. Mientras que el trauma proviene de afuera, lo místico quiere salir. El trauma viene del otro con mayúscula o de los otros con minúscula, mientras que lo místico acontece cuando el místico se arrima al otro con mayúscula. Y se recubre quizás con esa sensación de lo bello. La sensación de lo bello quizás tiene que ver con el deseo, consciente o inconsciente, de querer salir de sí para hallar de frente a lo otro. El ego estorbaba para hallar lo que se presumía más allá del ego. Así que lo místico es un deseo, es una dirección, es una resolución costosísima en el sentido de que cuesta toda la configuración imaginaria y simbólica del ego. Lo místico tiene que ver con un deseo y quizás, si tiene que ver con un deseo, esto explique por qué muchos místicos no sienten a lo místico como pavoroso. Y lo he dicho en otros videos, cuando hay pavor, siempre es pavor desde el ego. Cuando hay pavor significa aún que el sujeto ama a su ego, ama su proyecto egoico y siente que aniquilando al ego muere todo lo que él es. Pero queda eso otro, queda es otro, que es el encuentro con el otro con mayúscula. El trauma es producido por lo exótico, mientras que lo místico es deseado por lo exótico. Repito, el trauma es producido por lo exótico y no es deseado, es indeseado, mientras que lo místico
es producido por lo exótico, que quiere hallar lo exótico. Y a ese encuentro de lo exótico, deseoso, de toparse y unirse o fundirse con esotro, lo otro, lo llamamos éxtasis. Es decir, salir de la stasis, de la colocación de todo lo que uno era. El éxtasis es salir del ego y de toda configuración en la que uno usualmente estaba. Yo creo que es por eso que Lacan dice que Dios existe, ex-iste, jugando un poco con la etimología del verbo griego ex-istimi, de donde viene la palabra éxtasis, que es salir de sí. Dios, dirá Lacan, es lo que está por fuera, lo que existe, como estructuralmente por fuera. Es decir, lo que aquí he venido denominando, desde luego con ayuda de las categorías lacanianas, el otro con mayúscula. Lo místico será el deseo exótico, es decir, del sujeto, por hallar y acaso fundirse con lo exótico de sí, que es el lugar de lo otro y del otro, lo que vendría siendo de algún modo lo real. Y pilas que dije lo que está en sí, no es un por fuera del cuerpo ni del alma o de la psique, es algo intrínseco al lenguaje. Lo místico tiene que ver con un deseo y el trauma con lo indeseado. Y tiene que ver, pues, o la diferenciación que por fin, digamos, me complace de algún modo, más que de lo que venía diciendo, es que la diferenciación entre lo traumático y lo místico tiene que ver con el deseo y con la dirección o proveniencia. Lo traumático proviene de fuera, es exótico, puede ser del otro con mayúscula o de los otros, no se esperaba, no se deseaba y se siente como superador y por lo tanto se instala como traumático. Nada de lo que se dice lo soluciona y bueno, y lo simbólico no sirve para recubrirlo. Se vuelve pesadilla, se vuelve repetición, se vuelve angustia, etcétera, lo que fuere. Mientras que lo místico es el deseo del sujeto de salir de sí para toparse con aquello que ya se presumía en sí, pero externo. Eso ¿cómo es que se llama en las categorías lacanianas? Lo éxtimo. Eso externo que es lo más íntimo, que viene a ser ese lugar donde se marca el lugar del otro que estraga. En últimas es muy interesante porque es justamente la configuración del trauma, el estrago de la humanización, del otro con mayúscula, lo que luego, años después, podrá generar el deseo por lo místico. Porque en últimas el deseo de lo místico es llegar al lugar de lo que inicialmente fue traumático y humanizante. El trauma configura lo humano y lo místico luego volverá al lugar de lo que lo configuró como humano, para salir casi que de toda humanización. Es una paradoja. Es una paradoja. Muy interesante, muy interesante.